En ese pueblo, ellos eran los brujos más famosos de ese lugar. Mi papá se llamaba Julio Romero y en ese tiempo el gobernador de Corrientes era Julio Romero. Entonces a mí en la escuela me preguntaban, ¿sos la hija del gobernador o la hija del brujo? Era así como era conocido. Entonces desde muy chica, desde muy niña, de donde me acuerdo, fue muy difícil, muy duro ver y pasar por todas esas situaciones. Nosotros éramos 8 hermanos, 4 mujeres, y esas 4 mujeres nos encerraban en una pieza. Algo lo voy a contar porque es muy largo, pero algo para que podamos entender el Todopoderoso que nos eligió, que dice la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hoy lo decía el siervo esta mañana. Y pasé y vi muchísimas cosas, como por ejemplo, cosas que lo voy a ir salteando por arriba. Esto que estamos haciendo nosotros aquí, ellos se reúnen en contra de esto. Ellos se reúnen en contra de los pastores, en contra del evangelio, en contra de las generaciones que van a venir después de nosotros. O sea que es muy importante que el pueblo de Dios se una. Es muy importante que el pueblo de Dios alabe y predique la palabra de Dios, y aún más en estos tiempos difíciles. Yo veía en ese lugar, y yo siempre le digo en los lugares donde voy, donde me invitan, y a la gente que estamos trabajando, le digo, es muy importante servir al Señor, pero con excelencia. Porque ellos, para hacer un trabajo, ellos tenían una preparación de ayuno, de baños especiales, de ropa, de cosas para servirle a Satanás mismo. Y muchas veces, como nosotros ya sabemos, lo hacemos porque sabemos, o porque hoy me toca a mí, tengo que estar al frente. Pero la importancia de buscar la presencia de Dios es muy importante. Y en ese lugar yo vi varias veces juntarse de 100, 150 personas en mi casa, y le vi a 20, 30 personas manifestadas con espíritus inmundos y desfigurados. Les veía de una manera, de otra manera. Desde muy chica hice muchas preguntas. Por eso fui muy golpeada. Estuve 2 veces internada por golpes. Nosotros no podíamos contar en la escuela lo que nos pasaba. Al otro día que hacían esos trabajos, mi mamá entraba a la habitación de las mujeres y nos destapaba y nos comenzaba a pegar con un látigo. Que allá en Corrientes se usa mucho lo que es el trenzado en cuero. Por dentro tiene como un alambre, así que imagínense cómo quedaba nuestro cuerpo. Nosotros teníamos una modista particular para que nos hicieran ropa suelta, para que nos sintiéramos tanto el dolor, porque quedaban las marcas hinchadas. Yo no podía traer una amiga a mi casa, no podía contar de esto. En ese tiempo no era como hoy, que el derecho del niño, este derecho y el otro derecho. Teníamos que mantenernos callados. Pero cuando yo tuve 14 años, voy a adelantar, comenzó la primera muerte en mi casa. Un hermano de 22 años, mientras ellos hacían sus trabajos, este hermano se mataba con un tiro en el oído en su habitación. Era el hermano que tampoco le gustaba. Yo siempre cuestioné, yo siempre dije, ¿por qué hacen esto si esto es malo? Y más cuando vi la muerte de mi hermano, decía, si esto es bueno, ¿cómo puede suceder esto? Hacía muchas preguntas. Entonces también recibí muchos golpes por esas preguntas. Y cuando mi hermano se pega ese tiro en el oído, comenzó la primera muerte en mi casa. Entonces ellos se sintieron tan mal, mi papá y mi mamá, y comenzaron a hablar entre ellos. Nosotros no podíamos escuchar conversaciones de ellos. Yo tengo una hermana que tiene 1 año más que yo, y escuchábamos detrás de las puertas, y escuchamos que ellos los dos dijeron, si nosotros abandonamos, nuestros hijos están bajo un pacto. Cada uno de nosotros estábamos bajo un pacto satánico. Por más que nos participemos, por más que no recibamos esos espíritus en el cuerpo, yo, gracias, para la gloria de Dios, no, ni mi hermana que me sigue a mí, pero mis otros hermanos sí. Todavía no era el tiempo, no era la edad, por eso que Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y entonces
Ellos cerraron el lugar, la gente venía a preguntar, la gente venía y los buscaba. Ellos eran contratados para ir a distintas casas y eran pagos por eso. Nosotros económicamente estábamos muy bien, con casa de campo, con auto, con todo, porque el enemigo te da, pero te quita con las vidas. Y cuando sucede esto, que ellos decidieron cerrar el lugar, vinieron los brujos de Brasil, porque se unen, porque se juntan. Y cuando vinieron ellos, escuchamos conversaciones que le dijeron, va a morir uno cada 30 días. Cuando nosotros escuchamos esto, con mi hermana nos abrazamos, lloramos, decíamos, ¿qué va a ser de nosotros? No conocíamos a Dios. Yo jamás oí hablar de Dios y de su Hijo Jesucristo, menos del Espíritu Santo. Ellos hablaban de sus dioses, de sus cosas. En Brasil, ahí en Uruguayana, hay un lugar como un supermercado, como que usted va a un supermercado, porque ahí hay libertad para esas cosas. Y ahí usted puede entrar y hay todas las góndolas de imágenes, de demonios. No del Gil, no del Cayetano, no, de demonios. Entonces todas esas imágenes, todas esas estatuas, nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y estábamos acostumbrados de ver los que ellos se humillaban delante de eso. Entonces, ¿qué pasó después? Cuando escuchamos que iba a suceder eso, ellos le dijeron a esta gente que vinieron de Brasil, le dijeron, nosotros no vamos a abrir. Ellos comenzaron a tener miedo, nosotros les notábamos con miedo, estaban depresivos. Pero dijeron, bueno, ustedes tienen que seguir en Brasil, tienen que ir. Entonces yo que tenía 14 años, no era que nuestros padres nos decían, mirá, si querés ir, no, tenés que ir. Aprontate que vamos. Entonces cruzábamos al otro lado de Brasil a un lugar muy peligroso, una favela. No sé si ustedes conocen lo que es una favela, donde hay gente asesina. Y fuimos a ese lugar. Con esto termino porque tendría que estar días y días para contarles. Y llegamos a ese lugar. Imagínense cómo estábamos, con una muerte y de esa manera, de esa forma. Llegamos a ese lugar y había un portón, la casa estaba al fondo, y viene una mujer saliendo con un bastón. Y yo dije en mi mente, yo no lo podía decir porque me iban a pegar ahí. Entonces yo dije, ¿cómo esta mujer nos puede ayudar a nosotros? Que nosotros venimos con una necesidad tan grande y le veía a una mujer enferma. ¿Cómo nos puede ayudar? Pero no dije nada, lo pensé solamente. Bueno, nos hicieron entrar, nos llevaron al lugar, al salón, nos sentaron todo ahí. Y adentro, miren, les quiero decir esto al pueblo de Dios para que lo pueda entender. Adentro estaban los curas católicos. Usted sabe que los curas buscan de lo que es el espiritismo, porque ellos hacen exorcismo. Entonces buscan eso. Había curas argentinos, brasileños, había gente de gobierno, porque esa gente busca eso. Prefieren pagarlo rápido y no saben que se comienzan a atar y a enredar cada vez más y comienzan a entrar en un pozo tan profundo, a entrar ellos, su familia y su descendencia en esas cosas. Entonces cuando esta mujer nos sienta todo como un semicírculo, comenzó a recibir esos espíritus y comenzó a ir por cada persona. Mire, yo no sabía, no entendía lo que estaba sucediendo cuando esta mujer llegó donde yo estaba. Comenzó a decirle la vida a cada uno. A usted pasa esto. Nosotros entendemos muy bien el portugués al nacer ahí en zona de frontera. Entonces va ella caminando y un ayudante al costado. Mire, esta mujer cuando salió tenía un bastón. Pero cuando el espíritu inmundo toma su cuerpo, esta mujer no necesitaba de bastón. Hay fuerzas espirituales tremendas que se mueven y a veces el pueblo de Dios nos quedamos tan quietos. Y no es que le tengamos que tener miedo, sino que tenemos que estar preparados. Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y sabe que sigue diciendo ese versículo que para mí fue muy fuerte. Y es fuerte hasta aquí. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento de las Escrituras, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Entonces Dios quiere que le conozcamos,
y aún mucho más en este tiempo, para saber que hay un enemigo y saber las armas poderosas que tenemos nosotros, que es la oración, que es el ayuno, que es el nombre de Jesucristo, el que venció, que es la sangre de Cristo, que es los que estamos haciendo la alabanza, la adoración, son armas poderosas que tenemos, que la tenemos que usar. Y esta persona cuando llegó, donde yo estaba, comenzó a gritar y a irse para atrás. Y esta mujer decía en portugués, saca a él afuera. Yo entendía lo que decía, que me saquen afuera. Y dice, saca afuera lana rúa. No me decía sacarle ahí, abrirle la puerta y dejarle del otro lado. Ponerle en la calle. Yo entendí esto recién cuando llegué al Evangelio, lo que estaba sucediendo en ese momento. No sabía nada de Dios. Pero lo que sí tenía miedo, porque era un lugar peligroso. Y me iban a sacar afuera en unas tremendas rejas y me iban a dejar afuera. Y me dejaban afuera hasta la hora que ellos terminaban, altas horas de la madrugada. Yo estaba afuera, yo era muy flaquita, estaba atrás de un árbol y veía cuando venían los grupos en esa favela, esos niños chiquitos, grandes, de todos tamaños, y yo me tenía que esconder detrás de un árbol. 4 o 5 horas en ese lugar. No me dejaban entrar. Cuando llegaba a mi casa yo sabía que me esperaba una paliza. Yo sabía que tenía que poner la espalda para que comiencen a pegar. No lloro por dolor, lloro por el gran amor de Dios que estuvo ahí. Y sabe que cuando comenzó eso que dijeron, la muerte cada 30 días en mi hogar, mi papá, mi mamá, mis hermanos comenzaron a morir de una enfermedad, de otras, jóvenes, grandes, viejos, lo que sea, pero morían. Cada 30 días yo estaba en un velorio. Así que imagínense cómo quedé. El otro día le decía a una hermana, quedé con un vacío, con un hueco tan grande dentro de mí, con una necesidad tan grande, que comencé a entrar en estado depresivo y comencé a aferrarme a las pastillas para dormir. Yo quería que desaparezca todo de mi mente. Sabe que la guerra más grande está en nuestra mente. Y no podía dormir, entonces tomaba pastillas, 1, 2, ya no perdía el efecto, 3 y lo que había, comenzaba a tomar. Y solamente quería dormir, 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 dormir. Cerré mi casa, la dejé toda en oscura y no quería ver a nadie. Me quedaban 2 hermanos. Pero esos 2 hermanos también estaban en depresión. Entonces yo no tenía a nadie. Me quedé como sola en la vida. Y sabe que yo decía, no sé si hay un Dios. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó nacer? ¿Para qué nací? Como creo que en una oportunidad dijo Job, ¿para qué nací? Y me sentía muy sola, muy vacía. Entonces, a mí me habían regalado una Biblia. Y mire que esa Biblia le habían dado a mi mamá. Mire a quién le dieron. Que nada, que era todo lo contrario. O sea que un pastor fue a poner unas rejas en mi casa, en la casa de mis padres. Y le dan esa Biblia a mi mamá. Yo hoy en día digo, no creo que un pastor le regale así, sin decirle nada. Algo le habrá dicho. Y esa Biblia, cuando mi mamá se estaba por morir, ella me entrega y me dice, lleva, léela. Así que yo ya la llevé a mi casa y la guardé. Como un libro más, no, ni siquiera lo leí, estaba ahí. Pero una noche, termino con esto, preparé todas mis pastillas. Y dije, bueno, hasta aquí llegué. Tuve como 4 intentos de suicidio. Y el Señor no permitió. Tengo marcas, que le puedo decir, marcas, cicatrices, porque el Señor las sanó. Primeramente sanó dentro mío. Y cuando preparé todo mi vaso ahí con todas las pastillas, digo esa noche, voy a leer ese libro. Un libro para mí, siempre lo digo, uy, qué aburrido este libro, tiene muchas letras, no tiene dibujos, no tiene nada. Pero lo empecé a leer y lo primero que leí fue el Salmo 37. No sé por qué el Señor me llevó a ese salmo, pero para mí era como que cobraba vida dentro mío.
Nadie me había hablado. Y ese Salmo 37 comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Yo sentí que no conocía al Señor, pero que algo me hablaba a mí adentro, a mi situación. Y seguí leyendo ese Salmo y terminaba, es largo, y volvía a leer y terminaba y volvía a leer. Habré leído como, no sé, 30, 40 veces eso mismo. Porque hay un versículo 4 o 5 que dice, confía en Jehová y haz el bien, y Él te apacentará con la verdad. Yo lo empecé como que lo entendía para mi vida y para mi situación. A veces nosotros como pueblo de Dios, en ese versículo que dice: no tengas envidia de lo que hacen iniquidad, decimos como aquel que prospera no está buscando las cosas de Dios, pero lo veo prosperado. Y eso es tener envidia de aquel. Usted tiene algo mayor, el Espíritu Santo dentro de usted, que es mayor que cualquier cosa material. Es mayor lo espiritual. Y cuando me olvidé de tomar eso, lo que estaba por tomar, me dormí. Al otro día, cuando me desperté, hermano, yo no le voy a decir yo vi algo, vi esto, vi aquello, porque no vi nada. Solamente me levanté y tenía nueva fuerza dentro mío. Tenía ganas de comer porque no estaba comiendo. Tenía ganas de bañarme. Usted sabe lo que es un estado depresivo, que nos lleva a la muerte de a poquito. Tenía ganas de abrir las cortinas de mi casa porque estaba solamente tiempo en oscuridad. Abrí, sabe que la luz de afuera me hacía mal a los ojos de tanto estar en oscuridad. Y era algo diferente que yo a quién le explicaba, no tenía nadie. Entonces siempre cuento esto. Lo primero que hice, me miré a un espejo. Y en el espejo me vi y me dije yo misma: yo me estoy autodestruyendo. Y estaba muy mal, muy demacrada, muy flaca, abandonada. Y yo sé que la palabra de Dios es el espejo que tenemos. En esta palabra, cuando comenzamos a leer, comenzamos a ver nuestros errores. Y somos nosotros primeros que debemos cambiar. Porque a veces queremos que cambie nuestro alrededor, que cambie nuestra familia, que cambie el vecino, que cambie el país, que cambie el gobierno, pero no cambiamos nosotros. Entonces dije, me voy a ir a una peluquería, me voy a arreglarme. Usted sabe lo que es la mujer, que nos queremos arreglar. Entonces comí algo, me pegué un baño y salí. En ese lugar hay 3.000 viviendas. Y salí a caminar a buscar una peluquería. Una desesperación que me agarró de arreglarme, de estar bien, pero yo no sabía qué pasaba. Cuando caminé y anduve y busqué, podía haber llegado en cualquier peluquería,